Canal Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Lo invitamos para que escuche una edición más de su programa Hablemos, espacio en el que se analizan temas del acontecer político, económico y cultural de la región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 de Altavisión, canal de Coope Santos RL. Les saluda a su amigo el licenciado José Aquiles Mataporras, que me acompañan hoy don Santiago Bermúdez de Valverde. Buenas noches, don Santiago. Buenas noches, don José Aquiles, estimado doctor, compañero Roy, y desde luego un saludo muy afectuoso, muy cordial al invitado de hoy. De seguro que el tema se la trae. Así es, hoy vamos a hablar de pensiones alimentarias y violencia intrafamiliar. Doctor Jorge Roldán Villalobos, buenas noches, doctor. Buenas noches, don José Aquiles, don Santiago Roy, el amigo invitado, muy buenas noches. Buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas. Quiero aclarar, la semana pasada por un error, una omisión mía, no indiqué que el doctor estaba ausente porque tenía un compromiso familiar importante. ¿Estaba portando bien en la iglesia, doctor? Claro, por supuesto. Nada, va a haber un bautizo. Mañana la primera comunión Primera comunión. Eso. De mi hija. Y por esa razón no estuvo con nosotros la semana pasada. Roy Naranjo, Abarca, don Roy, buenas noches. Buenas noches, doctor, don Santiago, José Aquiles y al licenciado. Igualmente, pues a la audiencia, muchísimas gracias. Otro viernes más por acá. Ahorita presentamos al licenciado Garnier porque el tema es importante. Vamos con las notas. Hoy tenemos una nota médica, un consejo médico a cargo de Coope Santos RL que nos brinda el doctor Jorge Roldán Villalobos. Buenas noches, doctor. Otra vez. Vamos a tocar el tema hoy de úlcera gástrica, a solicitud de varias personas que han estado pidiendo que retomemos un poco aquí el tema médico. La úlcera gástrica es un problema que se forma en el estómago. Es cuando los medios que tenemos para protegernos fallan contra la cantidad de ácido que hay dentro de nuestra cavidad estomacal, produciendo que esos ácidos empiecen a irritar la mucosa, o sea, la piel, por decirlo de esa forma, que recubre el estómago. Como pueden observarlo en estos momentos en pantalla, esa irritación va cada vez haciéndose más profunda. Se forma ya lo que es una ulceración propiamente dicha, con ciertas características que se observan a nivel del gastroenteroscopio. Y pues las complicaciones más severas que pueden tener en las úlceras pues son el sangrado y la perforación o penetración. Una úlcera, por decirlo de esa forma, entonces es un hueco que se forma en el estómago. Va a llegar un momento en que ese hueco llega donde hay arterias, donde hay capilares, los pone a sangrar. El paciente puede tener un vómito con sangre, como podemos observar en estos momentos de pantalla. Se observa un sangrado activo a nivel de la cámara gástrica. Ese sangrado, por ser un sangrado digestivo alto, el paciente va a tener o vómitos con sangre o heces negras. Los síntomas más importantes de úlceras, pues, está el dolor en la parte que llamamos la boca del estómago o el epigastrio, las heces color oscura, negras. Es un dolor que se presenta usualmente cuando el paciente no ha comido. Se caracteriza o se produce una úlcera gástrica por exceso de licor, por fumar, medicamentos que sirven para el dolor, llamados AINES, como el ibuprofeno, la indometacina, la aspirina, tienden a producir. Las peores complicaciones es que el hueco atraviese de lado a lado el estómago y todo el contenido gástrico, saliva, etcétera, caiga en la cavidad abdominal, produciendo una peritonitis. O que la úlcera empiece que se dé cerca donde está el páncreas, atraviese la capa del estómago y llega al páncreas, produciendo una pancreatitis. Esas son las dos complicaciones más severas de las úlceras. ¿El síntoma cuál es? El síntoma principal es el dolor cuando se tiene hambre. El paciente come, se siente alivio, al rato vuelve otra vez a presentar dolor. Y en casos ya más extremos, cuando la úlcera está sangrando, pues vómito con sangre o heces negras. ¿Y el tratamiento adecuado sería? El tratamiento va orientado, algunas son de tratamiento quirúrgico y puede malignizar también. Esto tiene mucha relación con el Helicobacter pylori.
Entonces algunas pueden malindicar. Lo que hay que hacer es, siempre que haya una duda, si existe una úlcera, a pesar de que los síntomas sean muy sugestivos, lo mejor es hacer una endoscopía para ver qué características tiene la úlcera. El paciente debe eliminar las sustancias que son irritantes para el estómago y empezar a tomar medicamentos que controlen la cantidad de ácido que se produce. Don Santiago, ¿tiene una consulta? Sí, una pregunta, doctor. Entonces, ¿qué relación tiene, que frecuentemente escucha uno, de que la tensión, que el estrés, algunas veces degeneran en úlcera? Muy buena pregunta, don Santiago. Hay un estudio que hicieron con ratones. Cogieron ratones sanos, los amarraron en una tabla durante 30 minutos. A los 30 minutos los durmieron, o sea, los mataron de una forma no agresiva. Quitaron los estómagos y todos los ratones del estudio, que eran 27, al abrirlos tenían úlceras gástricas. O sea, el estrés indudablemente aumenta la cantidad de ácido que producimos, limita la protección que tiene el estómago, y cuando es un estrés sostenido, pues va relacionándose con ulceraciones a nivel gástrico, entre otras causas relacionadas con el estrés, ¿verdad? Bien, recordamos que el doctor Jorge Roldán Villalobos tiene su clínica en Santa María de Dota. Doctor, su número telefónico. Es el 2541-2111. Todo tipo de patología, doctor. Sí, lo que no podemos, pues lo referimos a un médico de confianza. Y servicio domiciliario. Y servicio de domicilio, claro. Muy bien. Don Roy, hoy vamos a cambiar la nota, el Consejo Tributario, por una nota, digamos, la idea es que Roy nos ayude aquí con notas positivas y notas negativas, no notas buenas y notas malas. Vamos a ver, una nota mala de hoy. Bueno, pues esta semana indudablemente el tema es el cierre en la comunidad de Guadalupe, el paso entre San Marcos y Santa María, y por supuesto el empalme y San José, ¿verdad? Este cierre ha ocasionado que el colapso vial no suceda únicamente en el gran área metropolitana de nuestro país, ¿verdad? Sino que ha sido pues bastante complicado para algunos conductores, pues el paso que está habilitado es por lo que llamamos carretera vieja. Obviamente, pues aunque está pavimentada, pues es una calle que no tiene las medidas apropiadas, ¿verdad? Entonces hay choferes que tienen que hacer unas verdaderas peripecias ahí para poder... Nos está generando estrés. Sí, para poder pasar, principalmente cuando se topan a un autobús o un vehículo de carga pesada, y ya se ve. Sugerencia, yo ciertamente eso está generando todo un estrés aquí en la zona. Desde luego que hay un conflicto que lo está generando, es el cierre de la carretera principal por una derrumbe que había ahí. Yo creo, doctor, y Santiago y todos los que nos escuchan, es viable que la compañía que está haciendo el trabajo del relleno ponga a 2 personas a regular el tránsito. Claro. O sea, si subiendo del bajo del río a esa pendiente, alguien está arriba regulando, igual cuando cierran las carreteras, dan el paso regulado. Entonces, si regulan el paso, nos evitamos ese problema. Entonces, yo no sé si sería la compañía esta o aquí el tránsito que haga algo, o un policía cualquiera de los Yo pienso que este es el primer reto fuerte que tiene la señora alcaldesa de San Marcos de Tarrazú, porque tiene que hacer presión política seria y rápida para que esto se resuelva. Yo no me imagino un vehículo de bomberos subiendo por la calle vieja de Guadalupe, toparse con un bus cuando hay una casa incendiándose en Santa María. Hoy yo estuve ahí, veníamos de un juicio en San Carlos, y incluso la jueza agraria estuvo ahí también como media hora en una presa, porque un camión y un bus no podían pasar. Pero todavía puede generar un conflicto seriosísimo, un accidente gravísimo, claro, ¿verdad? Un accidente. Claro, y la calle es peligrosa. La calle es peligrosa, no es una calle apta para estarse orillando tanto. Ni siquiera se sabe si la calle está diseñada para tránsito pesado. Y lo otro es eso, lo que le decía, o sea, es que imagínense una casa en un incendio en Santa María de Ota, es más acá, todavía peor, hablemos de San Luis, o sea, el hecho de tener que dar esa vuelta retarda la llegada de los cuerpos. Hoy averigüé, los conductores de la base de la Cruz Roja de Santa María de Ota
me comentaron que sí, tienen que dar la vuelta, o sea, ni siquiera hay un carril habilitado para carros de emergencia, lo cual lo considero Y completamente a eso se le une irracional. el tema de que somos total y absolutamente irrespetuosos de las leyes de tránsito. Si los que vienen bajando, o sea, si hay gente que va subiendo en esa pendiente, el que viene bajando debe esperar que suba, que pase el que va subiendo, pero no, igual no dan espacio. Entonces yo creo que aquí la alcaldesa tiene, como usted lo dice, que ya apuntamos bien, un gran reto. Y yo creo que son los dos o los tres alcaldes, Claro. pero principalmente la alcaldesa de San Marcos Y está afectando el comercio. y está afectando el comercio. Sí, otra cosa, perdón, es que efectivamente la municipalidad no se ha manifestado acerca del tiempo que puede tardar esta reparación y hay muchas personas que han tenido que llegar prácticamente donde está el hundimiento para darse cuenta que el paso está cerrado. También. Porque no hay ningún tipo de Señal, señal sí. que indique en San Marcos, por lo menos, o igualmente en Guadalupe, ahí en el cruce hacia San Pedro, que indique que el paso está cerrado y que hay que desviarse. Entonces, las personas que desconocen del asunto tienen que llegar, como mencioné hace un ratito, prácticamente donde está el derrumbe, el hundimiento, para darse cuenta de que no hay paso. Bueno, entonces valga el comentario porque también en estos días pasé por esta calle Canet y da lástima ya ver tantos recursos que se invirtió en esa calle para que tan rápido las lluvias la estén deteriorando. Entonces hay que apuntar también, ese es otro reto para la alcaldesa, apuntar a reforzar ese trabajo en esa carretera para que no se pierda tantísimo dinero que Y la otra ruta que en la que tienen que trabajar es la que va Rodeo, San Pedro, Santa María Dota, porque también en una emergencia eso sería otra vía viable que en este momento está prácticamente intransitable, ¿verdad? En gran Sí, parte del el camino. paso Lo que me has dicho, yo no pasé por ahí. Del Rodeo San Luis es bastante complicado. Complicado. Entonces ahí tiene la alcaldesa de Tarrazú, yo creo que los tres alcaldes, pero la de Tarrazú tiene un reto importante de entrarle a ese tema y queda la denuncia y ojalá que también el inspector de tránsito tome cartas en el asunto, porque ahí es un tema de regular el tránsito como Dios manda. Muy bien, Bien, muchas gracias, doctor Roy, mucho gusto. por los aportes. Y como decíamos hoy, vamos a ir a un corte para que entremos de una vez con el licenciado. Antes vamos a presentar al licenciado Garnier. Buenas noches, Garnier. Garnier Vargas Barbosa es el juez contravencional de Tarrazú y igual también experto en la materia de pensiones alimentarias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, doctor. Don Santiago, don Roy y al público televidente. Y al que quiera hacer una consulta puede anotar el número del canal para que llamen y si quieren hacer alguna consulta al licenciado, que no sea de casos particulares desde luego, sino que temas generales, pues él estaría anuente a contestar cualquier interrogante que las personas tengan acerca de este importantísimo tema, que dicho sea de paso creo que ha incrementado mucho en los últimos años aquí en la zona de Los Santos, el tema de las pensiones alimentarias y también la violencia intrafamiliar. Vamos a la pausa con nuestros patrocinadores. Roy, ¿quiénes son los patrocinadores? Por supuesto, invitados a celebrar el Día del Padre con la Fiesta de los Gallos del Nuevo Lecos, Hotel Arboleda y Restaurante Tachito en San Marcos de Tarrazú. Bien, ya regresamos. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, canal de Coope Santos RL. Tengo aquí un pequeño ruido ahí en el audífono, a ver si lo podemos corregir. Gracias. Bien, licenciado Garnier Vargas Barbosa. ¿Qué podemos entender por pensión alimentaria? Pensiones alimentarias. Ok, un concepto fácil, podríamos decir, es el aporte económico o en especie que se hace por parte de aquellas personas que están obligadas legalmente a colaborar con las necesidades alimentarias de otra persona. Y hablamos de otra persona porque no solamente muchas personas engloban la pensión alimentaria padres a hijos o madres a hijos, y no necesariamente, porque también se da hacia las esposas, hacia el esposo y hacia otras personas con cuales existe un lazo de parentesco y familiaridad. Entonces, entiéndase necesidades alimentarias, lo que es el techo, la alimentación, la diversión, transporte, gastos médicos, todo lo que una
persona necesita para su normal desarrollo. ¿Y cuál es el procedimiento que se utiliza para, cuando no hay acuerdo entre las partes, fijar una pensión alimentaria? Ok, se inicia pues ante la ausencia de un acuerdo con una denuncia o mediante una fijación voluntaria por parte de aquella persona que está obligada a colaborar con esas necesidades alimentarias. Si es una denuncia, se plantean los hechos, la petitoria expone cuáles son las necesidades, el por qué se está pidiendo un determinado monto, se establece cuánto se está pidiendo y de esa demanda pues se pone en conocimiento del demandado o la demandada para darle obviamente su derecho de defensa y pues que se pronuncie en relación con las pretensiones de la parte actora. Ese es el trámite inicial. Igualmente desde el inicio del proceso se fija la realización de una conciliación partiendo de que se cree que la conciliación es la mejor forma para la solución de conflictos, sino a través de una eventual sentencia. Bueno, hemos escuchado muchas quejas de personas, de padres que por alguna razón no aceptan su responsabilidad y entonces cuando se da un proceso de alimentario viene toda la discusión que entonces se empiezan a decir no, pero es que hay pensiones de 50,000 pesos, hay pensiones de 20,000 pesos, ¿por qué a mí me ponen una de 200,000 o por qué a mí me ponen una de 150,000? Claro. Toda esa discusión, ¿cómo hace usted como juez o el juzgado para fijar o establecer realmente una pensión acorde con las necesidades de la persona que la está solicitando y a la vez que tenga correlación con la persona obligada? Sí, la ley lo que establece es que tiene que ser proporcional entre necesidades y posibilidades. Es decir, cuando se presenta la demanda, pues la parte, la gestionante o la gestionante tiene que indicar qué necesita o qué es lo que está necesitando, por qué lo está necesitando y a cuánto ascienden esas necesidades. Igualmente también se establece la necesidad de por lo menos indicar de manera genérica o amplia cuáles son las posibilidades o eventuales posibilidades económicas del obligado o de la persona que está siendo demandada. Entonces, partiendo de eso y de la prueba que se aporte, se establece un monto provisional. La limitante es que en el gran porcentaje de demandas no se aporta prueba. Entonces, de ahí vienen las quejas, que se pone una pensión muy poca o muy alta, dependiendo del punto de vista que la vean, porque lamentablemente así funciona. Si es la parte actora, siempre dice que es poco. Si es la parte demandada, dice que es mucho, pero existe esa limitación ante la ausencia de prueba, ¿sí? Se tiene que fijar un monto que si bien es cierto, como les decía, la ley dice que tiene que ser proporcional, finalmente es lo que se considera justo o racional para quien está imponiendo el monto en ese momento, es decir, el juez o jueza. Cuando se habla de necesidades y posibilidades, si por ejemplo se trata de una muchacha que tuvo un hijo, okay, está poniendo la denuncia o la solicitud, pero vive con sus papás, ese tipo de cosas se consideran a la hora de hablar de necesidades, si tiene que pagar una casa propia o si vive con algún familiar. Claro que sí, por supuesto, es muy diferente que esa persona tenga que pagar un alquiler con todos los demás servicios que eso involucra, al hecho de que viva en la casa con sus padres, que sucede en muchos casos, donde no tiene que pagar un alquiler, donde no tiene que pagar en su totalidad esos servicios básicos, sino colaborar con esos servicios. Esto me lleva a otra pregunta. ¿Qué pasa si la muchacha presenta recibos de que le está pagando, entre comillas, el alquiler al papá o a la mamá en la casa en donde vive? Eso es válido, tiene que ser válido para... Se presenta en muchos casos. Es muy curioso porque en la práctica, en la realidad, pues sabemos que por lo general no se da ese cobro, pero sí muchas personas lo presentan. Entonces ahí es donde entra la pericia de juzgador o juzgadora de analizar qué tan procedente es ese cobro, porque pensemos que estamos al inicio de un proceso. No tenemos la posición de la parte contraria y no tenemos ninguna prueba más sobre si es cierto o no eso. Entonces, por eso hay que tener cuidado a la hora de hacer esa fijación para tampoco caer en abusos. Y la ley no hay una vinculación legal entre recibir una prueba que dice que esa muchacha le paga
le paga, no sé, 100.000 colones de alquiler a su papá por la casa, decir, ok, vamos a valerla como prueba, pero vamos a informarle a tributación que esta señora está recibiendo 1.200.000 colones al año de un alquiler. ¿Esa parte se hace o esa parte queda en el limbo? En realidad eso no se hace, en la práctica no se hace porque partimos de que muchas veces esa otra parte que está presuntamente recibiendo el dinero casi ni conoce siquiera por qué está firmándolo, porque incluso le hablaba de la pericia, porque muchas veces presentan recibos de pago y resulta que los números de talonario de todos van consecutivos, todos coinciden, entonces hasta la letra de la tinta, etcétera, uno dice, pues, de qué tan ciertos son esos recibos de cancelación. Entonces, como le digo, sí es importante pues tener ese cuidado y esa malicia a la hora de analizar esos documentos y emitir un criterio, pero en la práctica, sinceramente, no se hace ese comunicado a tributación sobre esa persona. Y otra pregunta, ya yéndonos al otro lado, este es el lado de la mujer que quiere cobrarle más de pensión al esposo, ahora, bueno, o al papá al chiquito. No existe la posibilidad, porque muchos cuando sienten que les van a meter una pensión, cambian sus propiedades a nombre de algún familiar. ¿El histórico de haber tenido ciertas propiedades no influye a la hora de tomar una decisión en una pensión? Por supuesto que sí, claro que sí. Incluso la ley de pensiones alimentarias, por eso uno de los principios es la oficiosidad. En palabras castellanas, es la potestad que tiene el juez o jueza de pedir cualquier información que considere necesaria para resolver ese caso. Y muchas veces ha sucedido que traspasan todos los bienes y a la hora de hacer el historial resulta que los bienes que tenía la persona que estaban demandando se los pasa tal vez a la esposa y a una ama de casa y aparece con fincas cafetaleras, con carros para jalar café, cuando se presenta como ama de casa. Entonces, todo eso es importante. El problema es que tampoco existe una obligación de quien está resolviendo de pedir esa información. Ahí es donde entra pues el deseo de hacer justicia o buscar la prueba que realmente pueda intentar hacer justicia en estos casos de pensiones. Licenciado, es muy frecuente o posiblemente el común denominador va por, generalmente el demandado es el hombre, por lo general. O en el caso contrario, hombre demandando a la esposa por estar desempleado, por ejemplo. Y eso en realidad, pues en el tiempo que tengo de estar aquí como juez de pensiones, no he visto un caso en que el hombre demande a la esposa por el simple hecho de estar desempleado. ¿O a los hijos? A los hijos sí. El punto está en que la ley establece que para usted reclamar una cuota alimentaria tiene que demostrar la necesidad, es decir, que usted por sus propios medios, porque no puede. El hecho de estar desempleado no quiere decir que usted no pueda cubrir sus necesidades. Es lo que presupone pues es que usted tiene que buscar una fuente de empleo para satisfacer esas necesidades, porque al otro lado tenemos una esposa que también tiene que demostrar que ella tiene posibilidades para cancelar una cuota alimentaria, porque si no tiene, pues tampoco podría imponerse un monto de cuota alimentaria. Y está el otro caso que es el de, no conozco un caso, pero lo he escuchado, sí, de cuando los padres son los que demandan la pensión a los hijos. Eso es un tema muy interesante. Incluso el día de ayer estaba hablando con uno de las funcionarias del despacho y me manifestaba eso, que se han estado presentando muchachos y muchachas de 19, 20, 22 años al despacho a archivar la pensión alimentaria que tienen contra el padre, porque resulta que el padre los amenaza de que cuando tengan su profesión, entonces les va a meter la pensión o les va a cobrar un monto de cuota alimentaria. Entonces, para evitarse ese cobro, entonces lo que les ponen de requisito es que le archiven la pensión. Y en realidad así no funciona ni debería funcionar. El hecho de que le estén cancelando un monto de cuota alimentaria no crea de pleno derecho una posibilidad de que el padre tenga en lo hacia futuro un monto de cuota alimentaria. ¿Por qué? Porque también tendría que demostrar que fue un padre responsable, y la responsabilidad empieza por el hecho de cancelar la cuota alimentaria sin necesidad de ser obligado mediante las respectivas órdenes de apremio o de captura, que muchas veces suceden específicamente en esos casos donde después se amenaza al hijo de que si no me quita la pensión alimentaria, lo voy a demandar posteriormente. Sí, el tema aquí es que los hijos tienen derecho
a la pensión hasta los 18 años si no son estudiantes y hasta los 25 años si son estudiantes. Exactamente. Hay mucha crítica, no crítica, tal vez mucha Reacción. Sí, de parte de padres que dicen, bueno, es que mi hijo no es un buen estudiante, ¿cómo, y tiene derecho a pensión? ¿Cómo califican ustedes eso? ¿Tiene que estar en la escuela, en el colegio, en algún instituto, en la universidad? ¿Cuál es la carrera académica que deben de seguir para que tengan derecho a la pensión después de los 18 años? Ok, empezamos por dejar claro que antes de los 18 años se tiene derecho a recibir pensión alimentaria. Y eso es importante porque muchos padres llegan a quejarse de que tiene 16 años, 17 años y no está estudiando, no hace nada y está pagando pensión alimentaria. Ahí no hay posibilidad de eliminar ese monto de cuota alimentaria porque la ley establece hasta los 18 existe esa obligación. Después de los 18, la ley lo que regula es que tiene que haber llevar una carga y rendimiento académico razonable. Ahí es donde entramos en el problema de qué es razonable, que eso queda a interpretación y se ha interpretado por muchas Licenciado, un caso resoluciones práctico. y muchas personas lo que significa eso. Un caso práctico, por ejemplo, ¿qué criterio se utiliza para tasar una pensión, por ejemplo, imaginemos un caso de los más extremos, un jornalero con 4 o 5 hijos menores de los 18 años? ¿Cuál es el monto o cómo se determina ese monto? Hay que tener claro que en materia de pensión alimentaria no existen tablas, no existen reglas que me establezcan cuánto se debe imponer en cada caso concreto, dependiendo X circunstancias, sino que por eso en cada proceso es completamente independiente y por eso todas las pensiones por lo general son diferentes. Lo que se parte en un jornalero pues es de valorar cuánto es el salario semanal, a partir de ahí cuánto es el salario mensual y cuánto se considera que él podría colaborar con las necesidades. No podemos imponerle un monto de 150.000 colones aunque sean 6 hijos y se está recibiendo 130.000 colones. Se llama colaboración. La palabra colaboración. Sí, es una colaboración a las necesidades alimentarias. ¿Por qué? Porque sabemos que un monto en esas condiciones no va a satisfacer las necesidades, va apenas a colaborar con necesidades, al menos básicas, porque ni siquiera las va a cubrir. Pero es una limitación partiendo de esas realidades. Roy, vamos a comerciales con... Claro, gran fiesta de los gallos, el Día del Padre, a celebrarlo en Lecos, restaurante, cafetería, Hotel Arboleda, en San Marcos de Tarrazú, restaurante Tachito, igual. ¿Pero esos gallos, de qué son esos gallos? Hay gallos de todo, lomo relleno, palmito, racache, pollo en salsa, chayote con elote, papa con espinaca. O sea, y natu café. Y por supuesto que el café, el cafecito. Y la cena del Día del Padre, ¿y a dónde se puede hacer también? Restaurante Tachito, San Marcos de Tarrazú. Gran variedad de licores nacionales, internacionales y por supuesto... No, la cena, preguntó por la cena, no por los licores. Bien, vamos a la pausa con nuestro patrocinador y ya regresamos con más de Hablemos. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, canal de Coope Santos RL, que se reprisa el día miércoles a partir de las 7 de la noche. Doctor, ¿alguien dijo que iban a abrir la carretera o cómo fue? ¿Hasta cuándo va a ser? Recibimos un mensaje, lamentablemente no venía con un nombre, pero dice, ahora nosotros damos la información de cuándo abren. Y dice, y no es un tema municipal, es de CONAVI, nosotros lo sabemos perfectamente bien. Lo que pasa es que la presión política no le toca al dueño del supermercado, ni le toca al dueño de la tienda, le toca al cuerpo municipal. O sea, definitivamente hay que hacerlo, es que yo insisto. Es un tema que está sucediendo aquí en el cantón de Tarrazú, claro, que afecta a los 3 cantones. Claro, ¿verdad? y don Kiri, yo insisto, o sea, todavía nosotros, si vamos a... Por ejemplo, y para venirme para acá, me cargué de paciencia, vine más temprano y ya, el asunto resuelto. Ponen una música y se relaja. El peligro es la atención de emergencias que se da en esta zona. O sea, esa parte nosotros, de la base de Santa María Dota, para cubrir accidentes graves en la carretera, generalmente ocupamos refuerzos de San Marcos y de San Pablo. O sea, esto hay que resolverlo cuanto antes, mínimo, y lo que estábamos hablando, un carril que sea administrado para que... No, irregular, dice que ahora venían 3 buses seguidos, perdón, 3 buses seguidos con el tamaño de los buses, el espacio que ocupan. Una pausa. Hay que dar una pausa, que pase
Es un tema de cultura, pero además de eso ahí no hay ninguna excusa para que la alcaldesa o la municipalidad de Tarazú o de cualquier otra diga que es un tema de CONAVE. Eso no hay ninguna excusa. Ellos tienen que actuar o provocar que las autoridades políticas de este país actúen en este caso. Y esa presión tienen que ejercerla en grupo, los 3 alcaldes, Así indudablemente. Es. Y yo estoy seguro que los 3 alcaldes estarán en esa disposición, pero que queremos ver la acción concreta. Licenciado Garnier Vargas, estaba explicando el grado académico que se requiere para fijar una pensión a menores de 25 años, mayores de 18 que estén estudiando, porque eso genera mucho conflicto. Claro. Sería importante que nos quede claro cuál es la metodología para fijarla. Como les indicaba, la ley lo que establece es que tiene que tener una carga y rendimiento académico razonable. El problema es que el concepto razonable no está conceptualizado claramente de qué se entiende razonable. Entonces, al final lo que se hace es una valoración objetiva en cada caso a fin de determinar si para el juzgador existe esa carga y ese rendimiento académico razonable. ¿A qué voy? Voy a poner un ejemplo. Tenemos un muchacho, una muchacha que tiene 18, 19, 20 años, que está en la universidad, lleva 2 materias con notas de 80, por ejemplo. En casos como eso, muchos demandados, personas demandadas, alegan pues, que no es una carga razonable, porque son nada más 2 materias. El problema es que debemos interpretar de manera global la situación. Si es una persona que está recibiendo un monto de cuota alimentaria muy bajo, o sea, no puede matricular un bloque completo, no puede llevar un bloque completo. Si a eso le unamos el hecho que tiene que buscarse un trabajo para poder satisfacer sus demás necesidades alimentarias, no le queda tiempo para llevar más materias. Entonces, por eso les aclaro, y hay que ser insistente en eso, que tiene que hacerse una valoración en cada caso concreto, porque la ley no establece cuántas materias. Y tampoco establece la ley algún tipo de carrera específica, o sea, no es un grado universitario o un instituto. Lo que establece la ley es que tiene que hacer una profesión o estar cursando estudios para obtener una profesión u oficio. Eso es la única limitación. ¿Y profesión puede ser mecánico eléctrico? Cualquier, exactamente, porque incluso la ley dice un oficio. Entonces un oficio no necesariamente tiene que ser una profesión. Cualquier actividad en la que pueda desempeñarse. ¿Se casa esa persona estudiando? Pierde el derecho. Igual que el menor de edad también, ¿verdad? Exactamente. En ese momento pierde el derecho a recibir pensión alimentaria. Don Rey, ¿tiene una consulta? Sí, dos en una. En relación a la pregunta que hizo el doctor hace un momentito, ¿cómo definen o más bien se establece algún tipo de pensión sobre bienes inmuebles que no son generadores? ¿Verdad? Porque una persona puede tener muchos bienes inmuebles, pero no son generadores de ingresos. Y lo otro, si el demandado no puede pagar, ¿recae la pensión en el papá del demandado o en alguna persona con algún parentesco? Perfecto. Efectivamente tiene que hacer una valoración si esos bienes producen o no renta, porque existen muchos casos en los que existen bienes, pero esos bienes no producen absolutamente nada más que erogaciones económicas, pago de impuestos, etcétera, que al final es una carga para la persona obligada. Entonces sí se toma en cuenta eso. Al menos la ley, como les digo, la ley es amplia en eso, da todas las potestades al juzgador o juzgadora, y muchas veces hay que ser realista, muchas veces hay quienes no toman en cuenta eso. Y lo digo porque sí he visto procesos donde se fijan con un monto de cuota alimentaria y porque se justifica que hay X cantidad de bienes y resulta que esos bienes no producen nada. Entonces, al menos hablo a título personal, como juzgador, al menos en mi caso, sí trato de tomar eso en cuenta, pero también hay que tener en cuenta que al inicio del proceso se impone un monto de cuota provisional, donde tenemos únicamente el dicho de la actora, presenta certificaciones de bienes inmuebles que tiene fincas y dice que esas fincas están en producción, pues también de eso de una u otra forma puede condicionar la toma de esa decisión. Por eso la importancia de fijar conciliaciones muy próximas para que no se cause un daño mayor al obligado antes de que tenga ese derecho o esa posibilidad de presentar la contestación, a presentar pruebas, etc. Entonces, por eso las conciliaciones se señalan 8 o 15 días a más tardar para que sea pronta ese encuentro de las partes y que les demos la oportunidad de exponer esa realidad al 2. Ahora, la otra pregunta, efectivamente,
Si se demuestra que existe una razón de peso por la cual el obligado en primer grado no puede colaborar con la cuota alimentaria, sí existe, al menos la ley da la posibilidad de que se demande a los abuelos para que también colaboren en ese punto. En una publicación del periódico La República del 25 de noviembre, no, del 5 de noviembre del año pasado, es una entrevista que le hacen al abogado Fabio Corrales. Él habla sobre los 7 puntos o las 7 escenas en donde no se debe pagar pensión alimenticia, donde alimentaria, o donde se puede dejar de pagar. Pero hay una que dice, cuando el deudor no pueda suministrarla sin desatender sus necesidades alimentarias o sin faltar a la misma obligación de alimentos para con otras personas que, respecto de él, tengan título preferente. Esa me gustaría ver si le puede Claro que sí. explicar. Ok, tiene que hacerse la valoración en cada caso concreto de cuál es el motivo por el cual no puede cancelar el monto de cuota alimentaria. Aquí voy, si me dice un demandado, es que estoy desempleado y por eso no puedo cancelar el monto de cuota alimentaria, la ley le dice, no, el hecho de que usted no tenga empleo no lo exonera de esa obligación. Usted le puede pedir tiempo para buscar trabajo, tiempo para pagar esa cuota alimentaria, hacer en tractos, pero eso no lo excluye o lo exonera de esa obligación. Diferente que si es una persona que muchas veces se presenta que tuvo un accidente o fue diagnosticado una enfermedad terminal donde definitivamente o fue declarado incapacitado, es decir, su capacidad general orgánica está disminuida en 2/3 partes, ahí evidentemente él no puede generar ingresos, no puede generar recursos, y si no tiene bienes que le provean recursos, existe la posibilidad de que él gestione para ser excluido de esa obligación. ¿Y Entonces, a qué edad puede una persona decir ya, o sea, hay una edad en la que ya una persona puede dejar de pagar pensión alimentaria solo porque tenga cierta edad? No, lo que establece la ley es que después de los 72 años no se pueden girar órdenes de captura por pensión alimentaria. Es decir, después de eso tendrá que hacerse el cobro mediante el embargo de bienes, etcétera. Pero igual no existe un tope de ley para que usted no colabore con la cuota alimentaria. Como ellos son otras causas. No sé si me estoy adelantando, pero la incidencia, ¿por dónde se inclina? Pensión alimentaria, qué sé yo, en no parejas, o en parejas formales que se dejan, pensión de esta, qué sé yo, prematrimonial, o que no es matrimonio, o en matrimonios deshechos. El gran cúmulo es en parejas que nunca fueron constituidas como unión de hecho, que nunca fueron casados, sino relaciones de noviazgo, incluso relaciones esporádicas, porque muchas veces incluso se indica que éramos amigos y por un día quedó embarazada. Entonces, la gran mayoría de las demandas a nivel de despacho y de zona es por ese tipo de relaciones de noviazgo, relaciones sentimentales que no tienen una constitución en un vínculo bajo un mismo techo. Ese es el fuerte. Después de ahí, sí, las relaciones matrimoniales o personas juntas. Ahora, sin embargo, todos tienen derechos, porque siempre hay un sector de la sociedad que hace discriminación con relación a que si una pareja es casada por la iglesia, por lo civil, o si vive en unión de hecho. Sí, no, hay un concepto ahí, digamos, cultural que todavía nos enreda, ¿verdad? Claro. Pero hijo es hijo, y el padre es el padre, la mamá es la mamá, y el obligado es el obligado y el beneficiario es el beneficiario, independientemente de cómo se haya causado esta relación. Independientemente de la concepción, si es hijo, tiene los mismos derechos que el hijo de matrimonio o cualquier hijo. Eso es importante. Yo quería decir, porque hace un rato el doctor hizo una consulta interesante sobre el tema del ocultamiento de los bienes, que ahora hay una reforma a la ley, está ya en el proceso, de establecer que si una pareja, o sea, cuando hay un matrimonio, el esposo traslada los bienes o la esposa traslada los bienes para luego venir a provocar un divorcio y aparecer sin bienes, eso siempre ha sido delito y hay una forma de restablecerlo, delito de fraude de simulación, pero igualmente por la vía civil se puede restablecer. Pero ahora van a endurecer las penas por este hecho, o sea, que si alguien traslada sus bienes para luego ir a plantear un divorcio y aparecer sin bienes,
Si la persona afectada se da cuenta, acusa el delito y hasta cárcel hay por esa acción que está realizando la persona que oculta sus bienes. Y eso se da no solamente por el tema de pensión, hasta por evadir impuestos. No, esto es para divorcios, pero Esto también... es específico para divorcios. Pero igual, en Tarrazú, por ejemplo, yo me di cuenta de un caso en donde una persona había trasladado sus bienes y Garnier, otra juez, había ordenado testimoniar piezas contra esa persona porque había un posible delito por fraude de simulación. Finalmente no se llevó a cabo, hasta donde yo entiendo, pero sí es una posibilidad que se puede presentar. Y es lamentable porque incluso en la calle uno escucha que llegan a decirle que hasta profesionales en derecho les dan ese tipo de recomendaciones. O sea, es lo que se escucha en la calle, yo no puedo asegurarlo, pero de una u otra forma las personas ven esto como una posibilidad o una salida para evadir un monto cuota alimentaria o para pretender un monto cuota alimentaria haciendo aparecer que no existen bienes. ¿Qué es lo que hace? Igual mucha gente que debe plata también, entonces debe y entonces para no pagar la deuda traslada sus bienes, pero si el acreedor se da cuenta, denuncia y puede ser investigado y se puede revertir esta situación. Más bien las consecuencias jurídicas son peores. Bien, Roy, vamos a una pausa. Hotel Arboleda, Restaurante Tachito en San Marcos de Tarrazú, nuestros patrocinadores, y Restaurante Lecos, Restaurante y Cafetería en San Pablo de León Cortés. Y aquí siempre nos atiende don William Mora. Muchas gracias, don William, por toda la atención que nos brinda aquí con tu café y unas deliciosas empanadas hoy. La semana pasada dejaron a Santiago con hambre y eso no se vale, don William. Eso es cruel. Sin fiesta de gallos. Muchas gracias, don William, por toda la atención que siempre brinda el programa Hablemos. Vamos a la pausa y ya regresamos con la parte final de nuestro programa. Vamos a hablar un poquito de violencia intrafamiliar, también, licenciado. Vamos a la pausa. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Bien, continuamos con Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, canal de Coope Santos RL. Hoy conversando con el licenciado Garnier Vargas Barbosa acerca de pensiones alimentarias y también sobre el tema de violencia intrafamiliar que vamos a ver de seguido, salvo que ustedes tengan alguna consulta, doctor más Santiago. No, está bien. Sobre este tema, Roy. Está bien. ¿Les quedó claro? Tal vez nada más una pregunta que creo que muchas personas se hacen. ¿Compensa la cárcel el no pago o el pago más bien de la... No, en realidad no es una solución, más bien un mal necesario. Exactamente, es un mal necesario para aquellos que definitivamente son irresponsables. Exactamente, pero en la generalidad más bien agrava el problema porque estamos una persona en la cárcel que no genera y una familia o hijos que están pasando necesidades. A fin de cuentas no es una solución. Muy bien. Hay denuncias por violencia intrafamiliar aquí en el juzgado de Tarrazú. Claro que sí. Hablando del juzgado de Tarrazú, queremos dar a entender que es la zona de Los Santos, o sea que Dota, Tarrazú y León Cortés es la jurisdicción del juzgado contravencional de Tarrazú. De luego que otras zonas donde cubre el canal existe otra. Existe otra, vamos a ver, otros juzgados que también se encargarán de lo mismo. Pero aquí estamos hablando de lo que sucede en Tarrazú, Dota y León Cortés. Exactamente. Primero, quiero dejar claro que si bien es cierto existe violencia doméstica, porque sí existe violencia intrafamiliar, no es de tal magnitud como muchas veces se trata de presentar. Hay quienes, el año pasado, escuché una entrevista que se le hizo al delegado policial de San Marcos, de Matarazú, y manifestaba que eran unos pueblos donde había más violencia intrafamiliar, que la fuerza pública básicamente se dedicaba a atender eso en forma exclusiva. En realidad no, para muestra un botón, en este año tenemos 76 denuncias de violencia doméstica ingresadas. Para muchos les sonará mucho, pero comparado con otros lugares del país, en realidad pues es un porcentaje muy bajo.
tomando en cuenta que son 3 cantones, la cantidad de población que se da, y que no solamente es gente oriunda de este cantón, estamos hablando que también son otras culturas. Exactamente, son extranjeros, son personas que vienen de otros países, incluso de otras zonas del país, casualmente por la época de recolección de café. Entonces muchos se quedan y pues también se incrementa esas posibilidades de que se den ese tipo de denuncias dentro de esas Casi 10 por relaciones. mes. Exactamente. En el año 2012, según datos del Poder Judicial, hubo 50.000 denuncias de agresión intrafamiliar. 11.000 fueron de hombres que hicieron denuncias, que ya sea fueron agredidos física o psicológicamente por su mujer o por terceros que fueron contratados o convencidos por su mujer. De esas 76 denuncias de aquí de la zona de Los Santos, ¿hay de hombres que han sido agredidos? Sí hay, pero el porcentaje es muy poco, es mínimo. Porque nosotros callamos. Exactamente, quizá no es porque no se dé la violencia, porque en en realidad sí subregistro, se da. entonces. Exactamente, y la última que se recibió fue a inicios de la semana, y el señor le costó llegar hasta el mostrador y lo primero que dijo fue eso: no había denunciado antes porque me daba vergüenza, porque me da pena que se burlen de mí o que se vayan a reír porque estoy denunciando por ser hombre. Y lamentablemente es un aspecto cultural. Muchos mantienen la idea de que el hombre es la parte fuerte y de que jamás puede ser agredido por Licenciado, por la lo que mujer. sí hay es una pose incorrecta, a mi criterio, de la delegación policial cuando van a ejecutar una salida de una casa, o sea, ¿cómo se llama? Un desalojo, de alguien que ha sido denunciado. Porque tal vez aquí, yo creo que en la zona, con solo que se le avise al señor, mire, hay una denuncia contra usted, si no sale, tenemos que hacerlo por la fuerza. Pero yo conozco de casos, tal vez no ahorita recientes, pero sí pasados, en donde se da una orden y iban 10 policías a ejecutar esa orden, a lucirse. Es un show, lo que se y hay busca gente ahí. que se vio afectada por eso. Claro, sí, no, como le digo, lamentablemente pues es un tema que hay que manejarse con las fuerzas policiales de la zona, de los 3 cantones, que en realidad no debería ser así. O sea, tampoco es crear un show, un espectáculo porque vamos a sacar a alguien desde la vivienda. O sea, el trámite normal es que vaya por 2 policías, porque por disposiciones, según me han comentado, tiene que trabajar siempre en pareja, que vayan respetuosamente, notifiquen al señor, le comuniquen de su salida de la vivienda y lo acompañen a hacer la salida para garantizar los derechos de la víctima y los derechos de él, que no estén siendo violentados. Okay, nos quedan 2 minutos, entonces vamos a ver, ¿cuál es la consecuencia de una denuncia por violencia doméstica contra un esposo o contra un compañero de una persona, verdad? En el peor de los panoramas, la salida de la vivienda, el desalojo. Primero, Cuando exista amenaza a la integridad física de la persona denunciante. Si no es así, la ley lo que regula son otro tipo de medidas. Por lo general, se le previene, hace la prevención, que se abstenga de perturbar, de agredir, de amenazar, de intimidar de cualquier forma a la persona que está haciendo o que está imponiendo esa denuncia. Esa es la limitación, y obviamente se hace el apercibimiento que si incumple podría ser procesado penalmente por delito, ya sea desobediencia a la autoridad o incumplimiento de una medida de protección, que eso sí está. Y le ponen de una vez una cuota alimentaria también. La ley de violencia establece la posibilidad de poner una cuota alimentaria. Sin embargo, por practicidad y por hacer mejor el procedimiento, se tramita de manera separada, un proceso de pensión alimentaria y paralelamente el proceso de violencia doméstica. Pero sí se trata de dar una coordinación conjunta, porque esa es la política del Poder Judicial, que ante un caso de violencia doméstica se coordine con Fiscalía, con Ministerio Público, con Fuerza Pública, para que haya un trabajo en equipo. Doctor, tenemos que portarnos bien, ¿verdad? Claro. No, verás que iba a comentar, porque eso es lo que decían aquí, es de cuando se monta ese show para sacar a alguien. En Alajuela tengo un amigo que le sucedió algo similar. Olvidó hacer el pago y la persona a la que tiene que pagarle es de estas personas que está esperando así, que falle un minuto para mandar a la policía. Y él trabaja en un pueblo, en Alajuela, insisto, y cuando llegó, lo que hicieron los de la fuerza pública. No, Alajuela no es un pueblo. No, él trabaja en una parte de Alajuela que se llama el Coyol de Alajuela. Entonces, barrio San José más bien, barrio San José de Alajuela. Cuando lo que recibió fue una llamada de fuerza pública. Entonces llamaron a la clínica donde él estaba y le dijeron: doctor, ven, lo estamos esperando, sabemos que usted está ahí, está con sus pacientes, están sus clientes. A la par hay una oficina del Banco de Costa Rica, entonces
le dijeron, pasó esto y esto y esto, entonces le avisamos para que lo manejemos de una forma que le favorezca a usted también. Eso es lo que me parece a mí un acto de muy buena fe. Es lo más procedente. Obviamente hay que hablar de cada caso concreto. O sea, estamos hablando de una persona que tiene un trabajo, que está con sus pacientes, diferente que sea una persona que no tiene trabajo, que no tiene una estabilidad y la fuerza pública no lo va a llamar porque probablemente se le vaya a esconder y vaya a desaparecer. Sí, entonces, en cada caso concreto sí hay que valorar esa posibilidad, pero sí sé, o sea, me consta los casos que se dan aquí con fuerza pública, que ellos sí respetuosamente buscan a la persona, le comunican, ya sea pensión alimentaria o violencia doméstica, me tiene medidas, pasa esto y esto, sin hacer un show en cualquier parte, en cualquier zona pública, sino que... Aquí todos nos conocemos, además de eso, ¿verdad? Exactamente, incluso en materia de pensión alimentaria, muchas veces la fuerza pública le acompaña al señor, vamos a hacer el depósito tranquilamente, vamos al despacho, dejamos el dinero y sin ningún problema. Santiago, ¿tiene usted una denuncia? No, más bien, conozco un caso, ese sí es un caso terrible porque la persona estaba conmigo cuando llegó la policía a llevárselo y le dice, vamos a mi casa, pero yo tengo el depósito, es que no lo ando el depósito. No le dieron ese chance. Bueno, eso es lo que estamos hablando, falta de... La otra cosa que quiero para cerrar con broche de oro, el tema de violencia, es que el mismo Gandhi, que es un ícono de la paz, el mismo Gandhi reconoció que no existe una persona libre del carácter de la violencia, porque es algo innato que lleva a la persona. Esto nos da para ampliar con un programa casi que específico. ¿Tú tienes algo más del tema de sí, ¿algo? Sí, no, pero a las personas que me han solicitado el tema, porque anda un rumor comunal de que la municipalidad se está manejando la posibilidad de dedicar una parcela del parque para estacionar los buses, la parada de buses de Tarrazú. Con ese tema y con el tema del reciclaje, que también se rumora de que la municipalidad no lo va a seguir atendiendo, que no tiene presupuesto, yo diría que lo más aconsejable ahí es asesorarse, investigar personalmente cada quien, de momento en la misma municipalidad donde van a dar la respuesta más. No creo yo que ni el consejo ni la alcaldía estén con temas de esta naturaleza, porque eso sería un atentado, eso es tocarle los al león, ¿verdad? Los sentimientos. Sí, los sentimientos, ¿verdad? ¿Algo más, doctor? No, muy bien. ¿Voy? Perfecto. Bien, agradecerle al licenciado Garnier Vargas Barbosa por la aceptación de la invitación que se le hizo al profesor Santiago para estar aquí con nosotros hoy, hablando de este interesante tema. Creo que hemos abarcado una parte de lo que es una pequeña parte. Una pequeña parte. Y esto pues siempre nos abre la posibilidad de que en el futuro podamos regresar con otro tema similar y ampliar conceptos. Entonces, queremos entrar, ¿es prohibido pegarle a la esposa? Yo no sabía eso. A ver, habría que saber. Mejor no se arriesgue. Yo no sabía eso. Bien, agradecerle a todos los amigos y amigas la atención prestada al programa Hablemos de esta noche. Agradecerle a nuestros patrocinadores, Barrio y Restaurante Tachitos en San Marcos de Tarrazú, Hotel Arboleda en San Marcos de Tarrazú, al Nuevo Lecos en San Pablo de León Cortés. Invitarlos para que a los dos lugares, tanto al Lecos como al Tachitos, puedan ir a disfrutar el Día del Padre. En los dos lados van a encontrar el espacio necesario para que los atiendan como se lo merecen. Todos los papás, ya, desde luego a todos los padres. Le tocan a las esposas que invitar, ¿verdad? Esto sí. Eso sí. Ellos tienen que invitarnos hoy, mañana. Hoy. Bueno, está bien, entonces. Entonces, ahora que me invite, ¿verdad? De una vez, para que vaya sacando la cartera para que me invite. Y a Jesús también que invite. Jesús Barbosa se ha vuelto tan agarrado que no volvió a invitar. Bueno, vamos a agradecer a todos la atención prestada y nos escuchamos y nos vemos yo en una edición más de su programa Hablemos. Bueno, muchas gracias.